Buenas noches a todo nuestro auditorio que el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos en nuestra conferencia semanal que organizamos entre la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Llevamos pues ya más de un año en estas transmisiones que están pensadas para abordar diferentes aspectos de la vida social, política, religiosa, filosófica, económica de nuestro país y del mundo a través de conferencias y también de algunas mesas redondas para discutir temas de actualidad. Ya el día de hoy contamos con la presencia de tres de expositores que ya han estado con nosotros como ponentes con algunos temas distintos, pero que el día de hoy nos acompañan en esta mesa redonda de trabajo para analizar los resultados de la elección del pasado domingo 6 de junio, que marcaron o marcan un hito importante en la historia de nuestro país y en particular pues en la vida democrática. Entonces quiero agradecer la presencia del maestro Horacio Rodríguez, quien colabora en la agrupación Misión Rescate México. También agradezco la presencia del maestro Guillermo Torres, especialista y pues ya conocido de nuestro auditorio porque nos ha dado ya varias conferencias, quien pues entre otras múltiples actividades, aparte de ser nuestro maestro de la maestría, pues también está aquí en Saber Votar, que pues es un espacio en donde se analiza parte de la problemática electoral de nuestro país. Y también con nosotros el doctor Ángeles, Gerardo Ángeles, quien también nos ha acompañado ya en conferencias. Él es pues economista y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien nos hará algunas reflexiones en torno pues a los temas económicos que se vienen una vez que conocemos los resultados de la elección. Y pues a nombre de la UBAC, Estado de México y del Encuentro Ciudadano por la Paz, muchas gracias, amigos conferencistas, amigos que participarán en esta mesa redonda. Me gustaría introducir la dinámica del día de hoy con unas consideraciones importantes. Ya hemos visto en diferentes medios de comunicación, en muchos eh, espacios de análisis, pues parte de algunos comentarios que a veces resultan un poco recurrentes. Lo primero es el hecho de que en estas elecciones hubo una recomposición en la Cámara de Diputados, de tal forma que el bloque de partidos que actualmente podríamos decir están en el poder ejecutivo y que actualmente dominan en la Cámara de Diputados a través de un procedimiento que no necesariamente reflejaba el porcentaje de votación que obtuvieron en el 2018, pero que por diferentes circunstancias, tanto de haber armado el bloque como de algo que podemos llamar fue un fraude a la ley con una sobrerepresentación de algunos partidos en la Cámara, lograron tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esa composición se modifica, ya ha sido muy discutido ese tema, y de tal forma que no logran por sí solos alcanzarla. Lo que sí tienen es una mayoría simple que les permite, sin embargo, pues mantener lo que hasta ahora han hecho, porque los cambios constitucionales, como sabemos, requieren un proceso que no solamente se limita a la Cámara de Diputados, sino que tiene que entrar en las de senadores en donde no tienen actualmente esa mayoría, ni la mantendrán todavía, y además también en el tema de que estas modificaciones tienen que ser aprobadas por los congresos estatales. Entonces ahí también hay una nueva composición que vale la pena discutir precisamente para este tema, para este asunto. Pero sobre todo, y aquí es un punto que en su momento le pediremos a Gerardo que nos platique, siguen teniendo la posibilidad, por ejemplo, de la aprobación por sí mismos del presupuesto de egresos de la federación, lo que constituye una enorme capacidad de acción para el gobierno federal y por supuesto su bloque que tienen en la Cámara de Diputados.
Entonces, esto, digamos, es el contexto en el que ya estamos, en el que estamos ubicados. Entonces, a mí me gustaría preguntarle en arranque a ustedes cómo ven este punto, qué enseñanza en concreto obtuvimos el 6 de junio y qué consecuencias en el orden político tendrá en cuanto a la relación de poderes entre los partidos, entre la Cámara y el Ejecutivo y el Poder Judicial. Guillermo, ¿podrías iniciar con algún comentario? Bueno, Rafa, gracias por el espacio y la oportunidad. Creo que ha sido bastante claro en tu introducción. Hay pues muchas interpretaciones del resultado de la elección y en general de todo este proceso. No podemos analizarlo todo en el mismo, meterlo todo en el mismo paquete. Creo que hay que analizar el proceso en distintas etapas, en distintas situaciones muy particulares. Es decir, no se puede evaluar el tema de la conformación de la Cámara, poner al mismo nivel de los gobernadores, ni a su vez los resultados de los congresos locales al mismo margen que se puede poner situaciones como el de la Ciudad de México y el Estado de México, que fue una elección particular. Creo que esta elección para mí marca 5 puntos indispensables para el análisis. Uno, fue una elección intermedia con más del 50% de participación. Eso en automático lo convierte en algo atípico. Creo que fue una gran apuesta de la ciudadanía, más allá de los partidos políticos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de organizaciones como Misión Rescate México, como los mismos esfuerzos que se ha hecho aquí cada jueves, de precisamente conformar y llamar el voto. Creo que eso es un elemento fundamental para esta elección. No fue así todo el país, en algunas partes del país hubo menos participación, pero al final el promedio fue arriba del 50% y eso es fabuloso. Segundo elemento para mí muy importante de este proceso electoral es de que la ciudadanía se ha dado cuenta del poder que tiene su voto para castigar a un gobernante, ya sea el caso de las gobernaturas, donde en muchos casos prevaleció el voto de castigo para sacar al gobernador en turno, es decir, que no se engancharon en el proceso federal, sino que fueron hacia su proceso local y hacia ahí se dieron cuenta de la necesidad de hacer una alternancia, de hacer un cambio por un tema de molestia, de voto de castigo. Eso creo que es otro elemento. La ciudadanía ya se dio cuenta de que sí existe esa herramienta, que sí es importante. Tercer elemento de este proceso electoral es que López Obrador insistía en convertirse en el actor principal de la boleta electoral. Es decir, ser el punto del eje para que la elección se convirtiera en una evaluación nacional de si debía o no debía seguir en el gobierno, es decir, un adelanto a la revocación de mandato. Creo que en algunos lugares sí logró hacer efecto, pero efecto contrario a lo que el propio López Obrador esperaba. En otros lugares hizo efecto a favor de su persona y a favor de todo el proceso, pero seguimos insistiendo en que sigue siendo la figura del presidente quien sigue siendo una figura referente para todo el mundo, para todo el proceso, para todos. Y quinto punto con el que yo diría que es clave es la gran organización del INE. Para mí yo me llevo una muy buen sabor de boca porque el INE ha sido, a diferencia de otros procesos en los que se le ha cuestionado, creo que ha sido lo suficientemente hábil, lo suficientemente práctico y lo suficientemente, hay que decirlo, lo suficientemente eh, aterrizado para poder tener resultados rápidos, para poder capacitar ante el tema del COVID, ante toda esta situación. Habrá otros puntos a considerar de la propia elección, que yo los dejaría en un punto. Ha surgido el tema de qué tanto intervino no el crimen organizado. Es un punto que creo que vale la pena analizar a detalle porque cada vez es más recurrente y aparte hay ahí elementos interesantes en algunas zonas en específico, con algunos actores muy en lo particular.
este proceso electoral tendrá también, ha tenido resultados muy interesantes, porque prácticamente tendríamos dos casos para un análisis más profundo. El primer gobernador influencer de la historia es el caso de Samuel García, alguien creado bajo esa mercadotecnia. El primer narcogobernador abiertamente narcogobernador. Sí, ha habido otros narcogobernadores, pero han sido descubiertos al terminar su administración, ¿no? Al estar terminando su administración. Y en esta ocasión, la primera vez que vemos el caso de Ricardo Gallardo, que antes de que incluso vaya a tomar posesión, ya es señalado por ser narcogobernador, porque tiene antecedentes serios en la materia, no es al aire. Entonces, son dos fenómenos importantes que hay que considerar de este primer arranque, de este primer saque, como diríamos. Muy bien, muchas gracias. Creo que has introducido algunos puntos que me gustaría que retomáramos en la siguiente ronda. Pero antes, yo quisiera preguntarle a Gerardo, a ver, ¿sigue teniendo con esta integración probable o altamente probable de la Cámara, el bloque gobernante, vamos a llamarlo así, mayoría para la aprobación de temas muy importantes? Viene en particular el asunto presupuestal, que de hecho fue algo que analizamos en tu conferencia en la semana pasada, que lo señalaste con mucha puntualidad. Pero tú cómo ves, esta nueva realidad implica también que estos temas tendrán que negociarse a la par con otros y seguramente habrá ahí juego para sacarle algunos asuntos, para buscar otros. Por, vamos a pensar, el bloque opositor, si le quisiéramos llamar así, mucho habló de que pues con esto ofrecían recuperar, por ejemplo, programas sociales anteriores y que tiene mucho que ver con el presupuesto, pero que ¿cómo verías tú la negociación de estos temas ahora en este nuevo Congreso? Sí, Rafa, al respecto, yo creo que hay que empezar por analizar precisamente cómo quedó la composición de la Cámara y cómo se transformó de la Cámara que se eligió en 2018 a la actual que está por conformarse en 2021. Primero hay que decir que esta sí fue una elección con algunas sorpresas porque creo que quedó muy claro el voto diferenciado de la ciudadanía. Por un lado, por ejemplo, sí hay un castigo en la votación federal para la Cámara de Diputados hacia el partido oficial. El partido oficial, con respecto a la composición de la Cámara anterior, va a perder alrededor de 50 diputados, que esto es un 10% de la Cámara. Y la oposición, a través de la alianza Va por México, aproximadamente ganará 55 diputados, que es el 11% de la Cámara. Y esto precisamente hace que Morena y sus aliados no alcancen la mayoría absoluta para poder tener el 50%, vamos a decir, en la Cámara, ¿no? Perdón, esta sí la alcanzan. La que no van a alcanzar es la mayoría calificada, que deben tener el 66%, vamos a decir, 2/3 partes. Esto es la que no van a alcanzar, ¿no? La mayoría calificada, 2/3 partes, que es justo lo que necesitan para poder modificar la Constitución. Pero sin embargo, sí puede llegar a alcanzar, como lo queramos ver, absoluta o simple, para poder aprobar un presupuesto, ¿no? El paquete económico año por año. Esto anteriormente, en 2018, tenía la mayoría calificada y tenía la mayoría simple, pero con esta transición, el número de diputados que hubo entre 2018 y 2021, definitivamente ya no podrán alcanzar la mayoría calificada. Mira, si damos brevemente algunas cifras, en 2018 vamos a decir que la Cámara se fue transformando mucho en la composición de partidos, pero ellos llegaron a tener los suficientes diputados para tener las 2/3 partes, que fueron, al menos llegaron a tener una votación de 330 diputados,
Morena y sus aliados, como para poder modificar la Constitución, ¿no? Y los demás partidos de la oposición, pues llegaron a tener alrededor de 142 diputados, una cosa así, ¿no? Al día de hoy, Morena tendrá 280 y la oposición tendrá 197. Sin contar a Movimiento Ciudadano, que es una situación un poco compleja. Ellos tenían 28 y ahora tendrán 23 aproximadamente. Bajo esta composición, decíamos, anteriormente sí podían tener la mayoría calificada y absoluta. Ahora no podrán tener la mayoría calificada de las 2/3 partes, pero sí la absoluta, ¿no? O la mayoría simple, vamos a decir. ¿Y esto qué les permite? Poder aprobar el presupuesto, decíamos, el paquete económico, el presupuesto de ingresos y de egresos. Que esto es lo que ha puesto en jaque a la economía, esto es lo que ha puesto en jaque el apoyo social a la ciudadanía, porque, por ejemplo, como lo veíamos hace unos días, aquí también en una intervención, el recurso se ha estado destinando principalmente a las obras principales de este gobierno, ¿no? Que son el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía, y para esto se ha tenido que retirar presupuesto de muchas dependencias del gobierno y otras no han tenido los incrementos suficientes. Por ejemplo, educación y economía prácticamente no se están modificando en 2021 con respecto a 2020 y con respecto a 2019. Son presupuestos que están quedando igual, planos. No están teniendo ningún incremento la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación, que era estrictamente necesario en periodos de pandemia que pudieran tener mayor recurso precisamente para apoyar en materia de que no se perdieran empleos, de que no cerraran empresas por parte de la Secretaría de Economía y por parte de la Secretaría de Educación Pública, que los alumnos que tuvieron que entrar a una educación en línea tuvieran la suficiente conectividad, tuvieran los suficientes dispositivos como para poder tomar sus clases. Estos presupuestos no se modificaron, quedaron prácticamente planos. El presupuesto de salud, si acaso varió 17%, que en una situación de pandemia como la de 2020 y 2021 es totalmente insuficiente. O sea, vimos la crisis en tema de salud, en tema de salubridad que tuvimos tanto en el 20 y que seguimos teniendo en el 21. Lamentablemente, el partido en el poder, junto con sus aliados, seguirán teniendo los suficientes diputados como para aprobar el paquete económico, ¿no? Pero ya no tendrán la suficiente fuerza como para hacer modificaciones constitucionales. Entonces, en este sentido, sí tendrán que entrar en negociación con la oposición y ya no tendrán un control absoluto sobre la Cámara. Anteriormente el paquete económico ni lo discutían, ¿no? Lo pasaban en automático y prácticamente no le movían ni una coma, ¿no? Lo mismo sucedía, por ejemplo, en la Ciudad de México. Actualmente, si ellos quieren impulsar más allá del paquete económico, tendrán que negociar con la oposición a la luz de la ciudadanía para que verdaderamente pueda haber un mayor equilibrio. De cualquier forma, yo siento que la composición actual sí nos permite tener un mayor equilibrio. Yo esperaría que ya el presupuesto, el paquete económico, no se tenga que aprobar en automático, porque habrá negociaciones futuras que el partido en el gobierno tendrá que pensar, ¿no? Y tendrá que sacrificar las negociaciones del presupuesto, del paquete económico, para poder aprobar otras cosas. Y entonces esto nos permitiría tener ciertas ventajas en cuanto a los movimientos en el paquete económico, pero no del todo como si la oposición hubiera ganado el 50% de la Cámara o más, ¿no? Entonces, aún la situación no es tan favorable, pero yo creo que sí se pueden alcanzar ciertos balances si la oposición sabe negociar a la luz de la ciudadanía. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita regresamos con el punto de cómo se modifican las expectativas económicas con esta composición, pero en el segundo round. Horacio,
La zona Ciudad de México, Estado de México, tuvo una modificación importante. Podemos decir que en el Estado de México el bloque a favor de, no, no digamos que a favor, sino el bloque en torno al gobernador sacó buenos resultados en la zona, en algunas zonas, en la zona poniente del estado. En la Ciudad de México sucedió una cosa similar. Y creo que esto puede ser preocupante porque pareciera ser que, por ejemplo, algunos memes de mal gusto que circularon por ahí poniendo que estábamos ya casi casi en el muro como el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando clases medias hay en Iztapalapa y las hay en Nezahualcóyotl y gente sin recursos las hay en Naucalpan, como las hay en Atizapán o en Huixquiluca. Desde la sociedad, ¿cómo ves este fenómeno de la zona metropolitana que a mí me parece muy interesante que lo reflexionemos? Muchas gracias, Rafa. Un gusto coincidir con Guillermo y con Gerardo. Mira, antes de contestar esta pregunta que es altamente relevante, creo que es importante dar dos pasitos atrás para poder entender el clima con el que acudimos a votar el domingo pasado. Por un lado, vivimos en una época de pandemia, donde había una gran incertidumbre para poder ir a votar, e incluso eso obligó también para que los partidos políticos y las alianzas hicieran una diferente forma de hacer campañas. Ya no veíamos esos grandes mítines, sino reuniones muy pequeñas, todos con cubrebocas, y esto también significó un cambio en el acercamiento de los candidatos con la ciudadanía. Es importante mencionar que esta campaña fue la más violenta desde el 2000. Hubo más de 780 agresiones a candidatos, a precandidatos, a equipo de los mismos, más de 230 personas muertas bajo estas mismas características. Vivimos una alta polarización, prácticamente estábamos hablando de una lógica plebiscitaria, donde estábamos o a favor o en contra del gobierno. Vimos una clara intervención del presidente de la República, aunque constitucionalmente lo tenía prohibido. Y también esperábamos que las elecciones pudieran incluso arrojar resultados que no fueran reconocidos por la gran mayoría, por unos y por otros. También teníamos una expectativa de que muchos de estos procesos a nivel local, a nivel estatal o incluso a nivel federal pudieran judicializarse, llevarse a los tribunales. Y por otro lado, pues a cada uno de nosotros fuimos testigos de cómo el INE estuvo al acecho una mañanera y otra. Es decir, de cómo se ponía en duda a las instituciones y efectivamente cómo incluso se amenazaba con desaparecerlas. Y por el otro lado está el tema de la participación del crimen organizado, que hay casos muy paradigmáticos, como el caso de Valle de Bravo o el caso de algún municipio en Guanajuato, donde no solamente intervino para poder, digamos que bajar a algunos candidatos, sino incluso para intimidar a algunos otros que ni siquiera hoy día podríamos tener esa información tan a la vista de aquellos que fueron amenazados y que no continuaron con su campaña. Entonces, a eso nos enfrentamos justamente el día domingo pasado, 6 de junio, que fuimos a votar cada uno de nosotros. Partiendo ya concretamente a lo que tú mencionas y esta reconfiguración de fuerzas, particularmente en lo que es el Valle de México, el conjunto entre Ciudad de México y los municipios conurbados, es muy importante destacar que aunque la participación, digamos, a nivel general rondó poco arriba del 50% de la participación ciudadana, en el Estado de México casi se alcanza el 53% de la población, de la participación ciudadana. Y por otro lado, hubo casos en donde, por ejemplo, en mi casilla,
que llegó casi al 70% de la participación. Eso da clara muestra de que efectivamente en esta elección se generó este impulso ciudadano no solamente para ir a votar, sino para participar activamente en la promoción del voto, en poder acudir con los candidatos, interesarse más en las campañas y obviamente el poder buscar incidir en cuanto al resultado final. Si nosotros vemos el tema particularmente del Estado de México, hay dos numerologías que me gustaría compartir con el público. Por un lado, si hablamos a nivel de los números que arrojó el PREP a nivel de diputados federales, pues Morena y sus aliados alcanzan casi 3.200.000 votos. Casi 3.200.000 en todo el Estado de México. PAN, PRI, PRD, 2.862.000 votos. Y la diferencia entre ambos son 331.000. Que si a esta lógica incluimos a Movimiento Ciudadano, ellos tuvieron 323.000 votos. Quiere decir que ni siquiera con la suma de Movimiento Ciudadano, el Estado de México hubiera sido ganado por las fuerzas de PAN, PRI, PRD, es decir, toda la lógica anti-Morena. Y si nos vamos a una lógica de ayuntamientos, ahí Morena tiene casi 3 millones de votos, o sea, se ve reducida su número de votación. PAN, PRI, PRD, 2.708.000, y la diferencia fue de casi 290.000 votos. Movimiento Ciudadano sacó 403.000 votos. Es decir, el papel que jugará Movimiento Ciudadano puede ser relevante para poder inclinar la balanza, pensando automáticamente en lo que tú mencionabas del gobierno estatal, que estaremos rumbo a las elecciones en el 2023, pues ahí significará una clara balanza entre las dos posiciones, y mucho dependerá de hacia dónde quiera irse Movimiento Ciudadano. Finalmente, para cerrar esta primera intervención, la participación ciudadana fue fundamental, y no solamente en el aspecto de las organizaciones civiles, sino obviamente también en el papel que jugaron cada uno de los ciudadanos que formaron parte de las mesas receptoras de votación coordinadas a través del Instituto Nacional Electoral. No solamente el hecho de que hayan aportado, que hayan dado generosamente el día domingo, muchos de ellos desde las 7 de la mañana y hasta ya muy altas horas de la noche, para poder recibir a los electores, para cuidar pues con la sana distancia y con los elementos de seguridad disponibles para que pudieran sentirse los ciudadanos pues confiados de participar en las elecciones, sino también el de poder contar los votos, armar toda la papelería para poderla llevar a la Junta Distrital, a la Junta Municipal y a la Junta Local, en el caso del Estado de México, y eso es uno de los elementos más valiosos que podemos resaltar en esta jornada. La participación ciudadana, que creo que como en otras ocasiones no se había visto de manera reciente, probablemente en el 2000, con la primera transición a la democracia, pero creo que la ciudadanía hoy jugó un papel mucho más relevante, mucho más comprometido, y que eso puede ser el parteaguas de lo que podemos esperar para los siguientes ejercicios democráticos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de lo que señalas, yo creo que es importante ubicar bien el tema. 2018, con el triunfo de López, fue una altísima participación. De hecho, ha sido la elección con más participación ciudadana desde el 94. Cada momento, cada elección tiene digamos, con su característica, ¿no? Y en esta ocasión, entre las intermedias, como lo apuntaba Guillermo, ha sido, pues sí, con una alta participación, pero 2018 tuvo una muy alta participación con los resultados que conocemos y que ahora los seguimos conociendo. Y esto me da pie para pedirle a Guillermo su opinión sobre lo siguiente, o lo que él quisiera comentar, pero pongo en la mesa esto. O sea,
el volumen total de votos que que obtienen los partidos de llamada oposición respecto al 2018 disminuye en términos absolutos y aumenta mínimamente en términos relativos. Un poco lo que señalaba también Horacio, que se refleja aquí en el Estado de México. Y por otro lado, Morena y sus aliados ganan una gran cantidad de gubernaturas. Esto da una configuración de relaciones de poder que yo creo que se ajustan de manera distinta a como estábamos hasta antes del domingo 6, porque digamos que el escenario político no solo se integra por los diputados en la Cámara, también juegan los gobernadores, el propio Ejecutivo, y la capacidad que tienen los partidos de crecer, ¿no? Y de avanzar. Hoy por hoy no los vemos, o sea, yo no los veo crecer, los veo exactamente igual, solo porcentualmente más. ¿Tú cómo ves esta nueva realidad digamos, de relaciones políticas entre los actores de la vida nacional? Como comentaba al principio, no es válido analizar en los totales del asunto porque cada elección tiene sus datos muy particulares. Voy a, si me permites, a poder compartir pantalla. Sí, adelante, adelante. Tengo aquí algunas láminas que pueden ser útiles para entender esta parte de la correlación de fuerzas por varios motivos. Aquí es una proyección de la Cámara con el número de los diputados. Todavía esto no es definitivo, esto es con el PREP. Ahorita está el cómputo distrital, que está ya casi al 100%. Y nos damos cuenta, pues efectivamente, Morena sigue siendo el principal actor, como suele suceder del partido gobernante. Si el partido gobernante suele, en su elección intermedia, tener la primera minoría o la primera fuerza política, hay una recuperación de diputados, tanto para el PAN como para el PRI, en comparación con el 2018. Una recuperación considerable, tomando en cuenta que el PAN terminó con 78, 79 diputados en esta legislatura que aún no acaba, la 64, y el PRI terminó con 48. Sí incrementan su número, incluso el propio PRD incrementaría 1 o 2 diputados más de los que actualmente tiene. ¿Dónde se reparten entonces las otras fuerzas si Morena perdió? Bueno, pues se recuperan en esas fuerzas, y en que el Partido Verde tiene más diputados de los que tenía actualmente. Actualmente, porque se dio a algunos diputados, terminó en 11 diputados el Partido Verde. Y ahora tiene un gran bloque para negociar, y es gracias a la alianza que hacen con Morena. El Partido del Trabajo reduce su número de diputados, incluso la repartición plurinominal de primer momento será muy pequeña, aunque esto va a modificarse por dos criterios. El criterio que hizo el Tribunal Electoral hace poco sobre representación. Déjenme decirles que todavía no hay una claridad de cómo se va a calificar la sobrerepresentación, cuál va a ser el criterio a tomarse. Hay muchas tesis al respecto. Pero, por ejemplo, en el caso de gobernadores, así queda el mapa de gobernadores, ya tomando en cuenta los 17 estados que no hubo elección de gobernador. Si se dan cuenta, Morena logra 16 gobernadores, más el caso del PES con Cuauhtémoc Blanco, que es del mismo paquete. Son 17 estados. Es decir, los 17 estados, que serían pues más de la mitad de los estados de la República, con gobernadores bajo esa dinámica. Se rompe también dos mitos, que toda la fuerza del López Obrador se concentraba en el centro y en el sur. Ya no es así. Este bloque importante del norte, las Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, continuando con el resto de occidente hacia el sur, pues nos habla de que ya esa fuerza del observador ya es nacional, es una fuerza que no queda en duda en esta conformación. Que sí, eso es en el caso de las gobernaturas. En el caso de la proyección de los congresos locales, aquí hay algo interesante. Antes de esta elección, Morena tenía el control en 20 congresos locales. Hoy en día, Morena tiene el control absoluto en esta nueva conformación de 12 congresos, y habrá 7 congresos divididos.
incluso de esos 7 congresos divididos, el caso de Nuevo León, el caso de Campeche, el caso de San Luis Potosí y el caso del Estado de México estará prácticamente repartido en tercios, ni siquiera en mitades, en tercios, lo que habla de que se va a tener que dar una gran negociación política entre los distintos actores en los que veremos quién tiene mayor colmillo para sacar las cosas y quién no tanto. Hay 2 congresos en específico, bueno, 3 congresos en específico, cuya división está en 2 partes. El caso de Colima y el caso de Michoacán, que casi puede ser tripartita, pero tiene una ventaja un poquito más uno de los partidos de oposición. Entonces eso lo convierte más en una de 2. Y el caso de la Ciudad de México, aquí yo lo estoy poniendo en una cuestión dividida. Está por definirse en estos momentos en la Ciudad de México si logra los 34 votos, más o menos actualmente Morena tendría 31 diputados locales, necesita 34 de los 66 diputados, el Verde parece que tendrá 2 diputados, está definiéndose el futuro de la mayoría absoluta para el propio Morena en la Ciudad de México, lo que sería atípico, sabiendo que solamente una vez en la historia de los congresos de la Ciudad de México, de Asamblea Legislativa, ha habido congreso dividido, que fue, por cierto, los primeros 3 años de López Obrador. Y aquí hay un dato interesante y que va un poco a lo que mencionamos al principio, Rafa, sobre el tema de los números absolutos y de los votos, de quién gana. Yo la verdad no soy de la idea de comparar una elección presidencial a una elección intermedia, pues tan solo por el tema de la participación ciudadana, ¿no? Varía por eso. Pero en 2018, de las 31 capitales aquí en la Ciudad de México, Morena tenía 15 capitales, y el PAN tenía 9, y 4, y el PRD una, aquí es un error mío de dedo, sería una, y Movimiento Ciudadano una capital. Hoy en día ya la mitad de las capitales las va a tener Morena, 12, otras 12 las va a tener el PAN, el PRI se queda con 4, las mismas 4 que tenía prácticamente, y Movimiento Ciudadano aumenta en las alcaldías, porque por cierto va a tener 3 alcaldías, 2 de ellas clave, que es Guadalajara y Monterrey. A eso hay que meterle Campeche. En lo que respecta a las capitales, ahora quién se queda con cada una de las capitales, vemos que Morena se queda con capitales no tan fuertes en cuestión de inversiones, más digamos son algunas del sur del país, etcétera, pero esto es el de las ciudades con más de 500,000 de habitantes. Ese es otro dato interesante. De las ciudades con más de 500,000 de habitantes, en 2018 Morena tenía 25, tenía prácticamente la mitad de las 51, y ahora se reduce un poco este número. ¿Quién cacha esas? Las cacha el PAN, las alcaldías con mayor población que pierden Morena prácticamente. Es el caso de Hermosillo, es el caso de Puebla, de las también de mayor población es el caso de Naucalpan, que se pasan ahora del lado del PAN, por mencionar ahí algunos casos. Movimiento Ciudadano, obviamente, estas 5 que tiene de mayor población, aparte de Guadalajara y Monterrey, hay 3 ciudades de Jalisco, que es el caso de Zapopan, el caso de Tlajomulco de Zúñiga, el caso de Tonalá, que participa en ese mismo paquete. Pero es interesante ver esta conformación, es decir, queda muy parecido el 2021 con los resultados del 2018. Ya si uno los empieza a aterrizar, sí hay un descalabro, que creo que es el descalabro que se mueve como histórico. El perder la Ciudad de México y área conurbana, una parte del área conurbana. Eso creo que es lo que simbra, lo que modifica el mapa que no estaba contemplado. Pero a mí también me llega a la siguiente reflexión. Un partido como el PRI, que gobernó durante muchísimos años, se ha ido reduciendo, se ha ido haciendo sumamente pequeño. Y un partido que tiene menos de, prácticamente, tiene 6 años de existencia, que es Morena, ya como partido formal, pues se ha ido a las nubes.
ha crecido de forma exponencial en el número de gobernantes, el número de cosas. No quiere decir que ha cambiado esa dinámica, sino que hemos visto la transformación de actores del viejo sistema político mexicano que estaba en el PRI a su traspaso hoy en día a Morena. Eso es lo que estamos viendo en realidad. Si se traspasó, se pasó prácticamente así, como en bloque, a otra fuerza política. Claro, una nueva fuerza política con tres características: que gira en torno a un líder que es transeccional, como es el caso del observador, que se mueve en una cosa que es amorfa, no es un partido político, como en su momento el PRI era sólido, sino aquí es una, perdónenme la expresión, una masacota, una cosa revuelta de pensamiento, de orígenes, de todo, que es Morena. Entonces es una revoltura ahí, ese sería el otro elemento. Y otra distinción es que tiene una agenda que claramente es una agenda de una izquierda, pero de una izquierda, hay que decirlo, muy tropicalizada a nuestro estilo mexicano. Es decir, con grandes contradicciones, porque por un lado trae esta narrativa de lucha de clases, trae esta narrativa de polarización, trae este exceso de participación del Estado hacia la sociedad con estos programas totalmente, programas sociales muy paternalistas, donde hay reglas de operación, regalo el dinero de forma automática. Pero digo que al mismo tiempo tiene una contradicción, porque a los que está haciendo más pobres, pues son precisamente a los que ya eran pobres, ¿no? Es decir, a los que en teoría ayuda son a los que ha hecho más pobres por las malas decisiones que se han tomado, pues en materia económica, ante la crisis del COVID, o ante el tema de la inseguridad, donde pues la política de abrazos no balazos se ve en no me meto, que gobierne y que gane quien la banda delictiva que quiera dominar el espacio territorial. Muchas gracias. Pues muy interesante los datos que nos planteas, que creo que habrá que igual hacer algún comentario más adelante, pero me gustaría preguntarle a Gerardo si nos podría hacer una primera reflexión en torno a cómo se pueden modificar las expectativas de desarrollo y de crecimiento económico con los resultados del 6 de junio, y considerar también aquí el tema de que igual se introdujo de forma un poco adelantada, pero tal vez era parte de la estrategia electoral, el tema de la sucesión en Banjico, que ha sido por algunos medios económicos bien recibida. Esa expresión de que los mercados la reciben bien, bueno, los mercados no tienen corazón ni cabeza. O sea, lo que hay son actores económicos, ¿no? Entonces algunos actores económicos lo vieron bien. ¿Cómo ves esos dos puntos una vez que pasó la elección? ¿Cómo crees que se vea esta perspectiva económica hacia adelante? Sí, mira, siguiendo el tema de cómo fue la votación diferenciada, fue una votación muy atípica porque verdaderamente se marcó cómo el ciudadano, el votante, sí hizo un intento de generar un balance o mayor oposición al interior de la Cámara de Diputados, del Congreso Federal. Y esto se reflejó con los 50 diputados que pierde Morena, 55 que gana el bloque opositor. Entonces, por ese lado, el ciudadano, vamos a decir que sí da una señal de que entiende que había que generar balances en la Cámara. Hay un esfuerzo por hacer eso. Pero por el otro lado, a nivel gobernaturas, no se vio esa situación, todo lo contrario, el voto siguió hacia Morena e incluso con mayor fuerza. Lo vimos con las 11 gobernaturas que ganó Morena. El PRI prácticamente perdió las candidaturas que había propuesto. El PAN gana 2, Movimiento Ciudadano gana 1 y el Verde gana 1. Pero Morena tiene una clara victoria en las gobernaturas. Ahora, por ese lado, ¿qué señal nos deja? Vamos, en las gobernaturas,
difícilmente habrá una oposición de estos 11 gobiernos locales. Y si sumamos a los que ya existían antes, Morena quedará aproximadamente con 17 gobernaturas. Y no hay una oposición en estas gobernaturas como para decir, por ejemplo, yo requiero más presupuesto, o requiero más presupuesto para endeudarme menos, o para cumplir con mis programas sociales, o para cumplir con mis programas económicos de apoyo. Eso difícilmente lo harán los gobiernos afines a Morena. Y esto lo vimos en el caso de la Ciudad de México, donde en 2021 el gobierno de la Ciudad de México perdió el 9% de su presupuesto en el paquete económico y nadie dijo nada, ¿no? Jamás escuchamos al gobierno de la Ciudad de México decir o inconformarse por esta pérdida del 9%. Y lo mismo ocurrió en los demás estados y ningún gobernador afín al actual gobierno federal se inconformó. No fue así, desde luego, con los gobernadores opositores. Vimos que alzaron la voz, que hicieron manifestaciones, hicieron movimientos de distintas índoles, trataron de impulsar sus presupuestos para obtener mayores recursos. Pero entonces, finalmente, ¿a qué nos lleva esto? Que los gobiernos en los estados van a estar limitados de presupuesto. Precisamente porque, como comentaba en la primera intervención, Morena tendrá todavía los suficientes diputados como para aprobar el paquete económico. Y si el paquete económico sigue recortando recursos a los estados seguirán perdiendo recursos, se seguirán endeudando más, pondrá en riesgo sus finanzas, se reducirán los programas sociales locales, se reducirán los apoyos económicos locales, como lo hemos estado viendo, que la austeridad cuesta y cuesta vidas, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos que llegar a esas situaciones tan críticas, pero lamentablemente sí habrá una pérdida de presupuestos en los estados de continuar con las tendencias actuales, ¿no? Por un lado. Ahora, por el otro lado, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, decíamos que podrá haber cierto esfuerzo para negociar en la Cámara, ¿no? Si de repente la oposición logra decir, si tú quieres ir más allá de aprobaciones presupuestales e intentas modificar la Constitución o hacer ya modificaciones mayores, pues vamos viendo cuáles son tus propuestas de esos cambios, pero primero empieza por ajustar el presupuesto conforme a propuestas opositoras, ¿no? Si la oposición se pone, vamos a decir, en una situación inteligente para negociar, sí podría llegar a sacar algunos beneficios para el presupuesto. Pero en la situación actual, Morena definitivamente tendría el control del presupuesto, en lo que nos va a dejar sin, como lo hemos venido viendo en las tendencias actuales, sin apoyos económicos para la empresa, para el empleo, sin apoyos suficientes para la salud, para la educación, para la ciencia, para la investigación, que es precisamente lo que se necesita para un desarrollo económico sostenido, ¿no? Y si los paquetes económicos no se fortalecen en este sentido, seguiremos viendo proyectos innecesarios, donde el recurso se canalice a proyectos innecesarios y no un verdadero desarrollo humano o un desarrollo económico sostenido. Es el caso de la deuda también, ¿no? Nos han dicho que no va a haber crecimiento de la deuda, vamos, fue una de las principales banderas de este gobierno, haya sido una de las principales banderas actualmente, pero sin embargo la deuda en el país sigue creciendo, ¿no? Y no ha habido manera de pararlos por ese control que tienen en las cámaras, ¿eh? Entonces, mientras sigan incrementando la deuda, mientras no sigan apoyando los programas de desarrollo humano y desarrollo sostenido, y mientras sigan apoyando proyectos que no son verdaderamente claves para el desarrollo económico o que no generan una verdadera rentabilidad en el futuro, rentabilidad social, pues difícilmente este país podrá seguir creciendo o salir del crecimiento con una cierta velocidad, salir de la crisis en la que estamos actualmente, ¿no? Ahora, en el tema, me preguntabas el tema del Banco Central, ¿no? Pues aparentemente hubo unas buenas señales. Yo creo que estos dos economistas, Herrera y de la O, Herrera que está propuesto para el Banco Central y de la O como secretario de Hacienda,
Pues aparentemente fueron buenas señales para los mercados, porque en estos días el peso mexicano se ha apreciado ligeramente, estaba ligeramente arriba de 20 pesos, 20 pesos, 20 centavos habría estado, y ha llegado a bajar debajo de los 20 pesos, está en 19.80, una cosa así. Lo mismo con el euro se encontraba arriba de 24 pesos, ahora está ligeramente abajo de los 24 pesos, 23.90, y la bolsa ha mejorado en los últimos días, ¿no? O al menos se mantiene arriba de los 50,000 puntos. Esto tiene que ver con estas señales que se dieron sobre estos cambios en los líderes de la economía, lo que son el gobernador del Banco Central y el secretario de Hacienda. Aparentemente fueron bien recibidos por los mercados, pero también la nueva composición de la Cámara, el hecho de que la oposición tendrá cierto empuje más y cierto balance más, no del todo, eso después del domingo 6 de junio también se vio reflejado en los mercados. O sea, no solamente tiene que ver las señales del Banco Central, sino también los acomodos, ligeros acomodos que hubo en la Cámara. Entonces, por ese lado hay ciertas señales positivas, ¿no? Pero lamentablemente, mientras Morena siga teniendo el control presupuestal, difícilmente se podrá pensar en un crecimiento sostenido en este país. Y ya vas a agregar algún otro punto. Por ejemplo, si intenta hacer reformas ya más profundas que afecten a la economía, como las que ha intentado hacer con la reforma energética, en la que intentaron regresar el monopolio a las empresas del gobierno en materia de energía, en materia petrolera y en materia de energía eléctrica, lo lograron hacer, es decir, con su mayoría calificada en la actual legislatura todavía vigente, lo lograron hacer. Sin embargo, pues algunos jueces tuvieron que detener este proceso, ¿no? Este tipo de movimientos ya difícilmente lo podrán hacer, y yo creo que esto fue lo que benefició a los mercados, el hecho de que ya no van a poder tocar este tipo de situaciones tan delicadas, como poder regresar monopolios a ciertas empresas, o como para poder seguir dañando los órganos autónomos, que esto definitivamente ponía en riesgo la economía ya de más largo plazo, ponía en riesgo la democracia, ¿no? Ponía en riesgo el balance de poderes. Yo creo que esto finalmente es lo que captura a los mercados como beneficioso, ¿no? Independientemente de que el presupuesto pueda seguir todavía restringido, el hecho de que ya no podrán intentar monopolios, por ejemplo, a favor del Estado, yo creo que esto es lo que puede beneficiar un poco más la economía, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues ya estamos acercándonos aquí al cierre. Te pediría, Horacio, ¿tú cómo ves el tema de la participación ciudadana? Digo, hubo una muy clara motivación para que los ciudadanos no solo participaran, sino se organizaran. Misión Rescate México es un ejemplo de eso. Pero no solamente, por ejemplo, la observación electoral. Ha sido una de las elecciones con mayor número de observadores electorales. Ahí todos los grupos que lo impulsamos, pues logramos más de 25,000 personas observándole las elecciones. ¿Tú cómo ves hacia adelante el futuro de la participación ciudadana? Considerando que no solamente por el lado de, digamos, los grupos afines a este bloque opositor se activaron, también se activaron los que son, digamos, simpatizantes del grupo, del bloque gobernante. ¿Cómo ves el tema de la participación hacia el futuro? Creo que hay muchas lecciones que nos dejan esta jornada electoral. Por un lado, en el que los ciudadanos, para poder ejercer nuestra plena ciudadanía, no solamente podemos hacerlo el día de la jornada como tal, sino que tenemos que hacerlo previamente, por supuesto, yendo a votar, pero también dándole un seguimiento muy puntual y un acompañamiento a todos los legisladores y a todos los gobernantes que se eligieron. Efectivamente, digo, la observación electoral se convierte en una herramienta muy importante para poder, pues, identificar algunas cosas que no estén funcionando correctamente, pero también la participación de las organizaciones de la sociedad civil
también se fundamenta mucho en impulsar agendas propias. Es decir, llevarle a los candidatos, a los diferentes candidatos de todos los partidos políticos, pues cuál es el sentir de una franja importante de la sociedad civil. Y en este caso hablo por Misión Rescate en México y particularmente en el Estado de México, pues que tuvimos la oportunidad de hacer una convocatoria amplia a diferentes candidatos, ya sea a nivel de diputados locales, de presidentes municipales y obviamente de diputados federales, donde lo que buscábamos era, por un lado, dar a conocer nuestras posturas en diferentes temáticas como seguridad pública, como salud, educación, participación ciudadana, etcétera, pero donde lo que también buscábamos era de que los candidatos en ese momento se comprometieran con esta agenda ciudadana. Y ahí es donde encontramos un gran eco en los candidatos, donde ellos vieron justamente desde esta lógica ciudadana que podían hacerse cargo de esa agenda, y lo que ahora corresponde es ayudar a todos y cada uno de los candidatos a que puedan dar cumplimiento a esas propuestas que hicieron y también a esas agendas que asumieron. Bajo ese sentido, pues nuestra participación como ciudadanos, pues no solamente será de cada 3 años o de cada 6, sino que será una participación más constante, una participación que cuide la democracia a través justamente del ejercicio de nuestros legisladores y de nuestros gobernantes. Porque otra de las grandes mandatos que quisimos mandar los ciudadanos es de que hoy más que nunca es necesario el diálogo, de que el diálogo va a ser imprescindible para poder avanzar en, digo, ya lo han compartido Gerardo y Memo a nivel federal, pero a nivel de lo local, a nivel de los diputados locales y de los ayuntamientos, va a ser importantísimo que los alcaldes puedan escuchar mucho, escuchar las necesidades reales de la ciudadanía y que la ciudadanía no se quede pasiva esperando a ver cómo se resuelven los problemas, sino cómo realmente se convierten en aliados para poder sacar adelante los diferentes temas, las diferentes problemáticas y las diferentes agendas de carácter local. Básicamente, el mandato que se resultó de estas elecciones a nivel local, pues hay a una gran pluralidad de partidos que van a ser gobierno, donde esa es otra de las lecciones que nos dejan. Ni que hay triunfos permanentes, ni que hay derrotas en todos los aspectos. Cada quien tuvo la oportunidad de ganar algo en esta elección, pero que a partir de la negociación, de la búsqueda de acuerdos, de involucrar a la ciudadanía, es como efectivamente se pueden alcanzar mejores condiciones de desarrollo para las propias comunidades. Y en ese sentido creo que es muy importante el buscar acercarse a esos legisladores y a esos gobernantes para, independientemente del partido político que haya ganado, justamente para poder acompañar esos esfuerzos. Bajo esa perspectiva, pues la activación de la sociedad civil, pues no solamente debe de ser de esta jornada electoral del día domingo, sino continuar en el proceso, porque pues de aquí al 2024, que es la próxima gran cita que tenemos, pues a nivel de federal, pues tenemos en escasos 2 meses una consulta ciudadana que cambió la pregunta en la Suprema Corte de Justicia, donde vamos a ser invitados a reflexionar sobre ese tema. Ya será arena de otra reflexión el contenido. Pero después de eso, el próximo año tenemos la parte de la revocación del mandato. Y luego para el 2023 tenemos la renovación de la gobernatura del Estado de México, lo que reclama justamente la confluencia de muchos actores, de muchas organizaciones, para seguir impulsando justamente una cultura democrática donde la ciudadanía no sea un simple actor secundario o espectador, sino que sea un ciudadano que tome en sus manos las decisiones para poder elegir o para poder castigar a nuestros representantes. Muchas gracias. Pues les agradezco a los
participantes su aportación el día de hoy. Me gustaría cerrar con una brevísima intervención de cada uno. ¿Cómo ven los retos hacia adelante? El reto político, el reto económico, el reto social. Adelante, Guillermo. Yo creo que hay una gran oportunidad, una oportunidad de oro para para la sociedad civil organizada, para la población en general. Creo que hoy en día existen mecanismos para darle un seguimiento más preciso a la clase política, que creo que cada vez eso es más evidente. Eh, Creo que vienen retos muy importantes para nuestro país. Mucho se hablaba de que esta elección, la más grande de la historia, podría definir, podría sepultarnos o podría ser un tanque de oxígeno para salir adelante. Yo creo que más allá de esa visión a corto plazo, lo que puede ser la elección, eh, nuestro país tiene que apostarle a nuevas oportunidades para todos. Es triste ver que la oposición, sus propuestas de gobierno es igual, multiplicar programas sociales. Es decir, regresemos al Seguro Popular, regresemos a las estancias infantiles. Nunca escuché, motivemos la inversión para que el capital privado de alguna manera ayude a fortalecer empleos. Sí, no se vieron acciones para fortalecer la economía como debe ser, sino que todo es bajo esa misma dinámica de gobierno paternalista. Creo que es una buena oportunidad para que los distintos actores comprendan de que la función como Estado, como lo que son el gobierno, es de buscar equilibrar muchas de las situaciones, de ir buscando el bien común. Ojalá se pueda hacer esta parte. Creo que yo me voy con un buen sabor de boca. Obviamente nos hubiera gustado que se hubiera balanceado todavía más la canasta, pero creo que sí fue nos deja una reflexión el proceso. Y esa reflexión es de que cuando la gente participa y acude de forma mayoritaria, puede mover más un proceso electoral. Ese era mi comentario. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Gracias a ti que nos acompañaste. Gerardo, ¿cómo concluiríamos el día de hoy? Pues mira, hablando de retos, como mencionabas, yo creo que un reto muy importante es que el Banco Central mantenga su autonomía, porque ya es el momento en que al actual gobierno le va a tocar ejercer su derecho de poder influir en la designación del nuevo gobernador del Banco Central. Entonces es un reto ver que la persona propuesta, que es Herrera, verdaderamente se ponga la camiseta de autonomía del Banco Central. Porque hasta el día de hoy el Banco Central ha sido quien ha logrado mantener la economía relativamente estable, porque la inflación también ha subido algunos puntos, ya estamos en el orden del 5 o 6%, inflación que no veíamos hace ya varios años, de las más altas de la OECD. México en estos momentos es de los países con la más alta inflación de la OECD, o entre los países con la más alta inflación, y es porque el Banco Central se ha visto bajo ataque. Ahora, y eso que el actual gobernador, Alejandro Díaz de León, sí ha mantenido esa autonomía junto con su junta de gobernadores. Pero si Herrera pierde esa autonomía, entonces sí esto va a ser un shock fuerte para los mercados, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos es mantener el eje del Banco Central, que es mantener los fundamentos económicos sólidos, tipos de cambio estables, inflación bajo control, déficits comerciales estables, déficits presupuestales estables, bajos, razonados. En el momento, obviamente ahí también tiene que ver la política fiscal, pero el Banco Central puede hacer su aportación, ¿no? Entonces, en el momento en que perdamos eso, en el momento en que el Banco Central deje de hacer su función estabilizadora, y no se le confunda con que el Banco Central está para generar crecimiento económico. Para generar crecimiento económico está economía, está lo que le llaman ahora Secretaría del Bienestar, está la política fiscal. Ellos están para generar crecimiento económico. El Banco Central está para generar estabilidad. Y los discursos actuales más bien parece ser que al Banco Central lo quieren hacer como la dependencia del crecimiento económico. Y no, es la dependencia de la estabilidad. En el momento en que perdamos ese foco, mucho cuidado. Entonces, ahí sí hay que tener la mente puesta en ese reto del tema del Banco Central. Otro reto importante es
de alguna forma la oposición tendrá que buscar la manera de que el presupuesto vuelva a ser un presupuesto para generar crecimiento económico, ¿no? Que apoye a las empresas, que apoye el empleo, que apoye la educación, que apoye la salud, y no un presupuesto que apoye programas innecesarios o programas clientelares que aparentemente eran para reducir la pobreza y definitivamente no ha sido el caso. La pobreza en un año o en lo que va del régimen, pero en este último año, vamos a decir 2020, creció al menos en 10 millones de personas en situación de pobreza, lo cual nos deja ya alrededor del 50% de la población en situación de pobreza, que es más o menos 62 millones, lo cual es alarmante, o sea, es verdaderamente alarmante, y lo cual nos deja también en la situación de ver de que ese discurso de primero a los pobres o beneficiar a los pobres, pues definitivamente no ha funcionado, ¿no? Y no es más que retórica, claramente, y la pobreza sigue incrementando de manera apabullante, ¿no? Entonces, ese es otro gran reto, yo creo que ese es otro gran reto, ver cómo la oposición logra tomar cierto control en el Congreso para estimular el crecimiento y para impulsar verdaderamente programas sociales que logren reducir la pobreza y la desigualdad en este país. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Horacio, ¿con qué cerraríamos? Pues los grandes retos que yo percibo es, por un lado, el de buscar la mayor unidad posible de las fuerzas democráticas, el poder movernos de una alianza electoral que acabamos de vivir, traducirla a una agenda legislativa y de gobierno. Por el otro lado, también es importante movernos de una lógica de votar en contra de, más bien a favor de. Y para eso es importantísimo concretar una agenda mínima en temas de democracia, de salud, de seguridad, de desarrollo económico, de combate a la pobreza y de educación. Necesitamos potenciar a los mejores candidatos. Ya hoy en día pues se declara inaugurado el proceso electoral del 2024, pero necesitamos también centrarnos en desterrar la lógica de ese discurso de la división, de no fomentar el discurso de unos contra otros. Y particularmente para la sociedad civil, pues necesitamos seguir defendiendo a la democracia, hacerla más robusta, más fuerte, de defender a las instituciones que nosotros hemos construido para acrecentarla, pero también defender los contrapesos. Y finalmente, pues lo que mencionaba, el acompañamiento y la vigilancia ciudadana de todos aquellos que han resultado ganadores el día de hoy, para que efectivamente puedan responder a las demandas ciudadanas a las cuales se comprometieron. Muchas gracias, Horacio. Pues muchas gracias a los panelistas del día de hoy. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México y del Encuentro Ciudadano por la Paz, les volvemos a dar las gracias que nos acompañaron. A todo nuestro auditorio, estamos aquí la próxima semana con una conferencia más. Y recordándoles que pues tenemos las inscripciones abiertas en la Universidad Vasco de Quiroga con importantes promociones de descuentos para todos aquellos que se interesen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Guillermo, muchas gracias. Gerardo, muchas gracias. Horacio, muchas gracias. Hasta pronto.